Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga grandemente en esta mañana, mañana de día domingo, ya 14 de marzo de 2021, donde nos volvemos a reunir para continuar el estudio del Evangelio según San Juan. Amén. Eh, Le doy muchas gracias al Señor porque Él ha sido fiel, hermanos. Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros y ha cuidado de nosotros en este año ya que cumplimos en medio de esta pandemia que ha afectado a nuestro país y al mundo, ¿verdad? Y también en medio de las restricciones de movimiento, Señor, ¿verdad? Estas cuarentenas eh, y todas estas cosas que hemos tenido que vivir en este año. El tema de los niños en el colegio, ¿verdad? El tema de los trabajos, el tema de tener que permanecer, ¿verdad?, encerrados, los toques de queda. Creo que Dios ha sido bueno, ha sido fiel durante este año y nos ha fortalecido. Amén. Y va a seguir fortaleciéndonos y va a seguir eh, cuidando de nosotros. Amén. Eh, Así que con toda la fe y con toda la confianza puesta en nuestro Señor, eh, que el Señor nos ayude para seguir avanzando, para seguir marchando firmes y adelante en el camino que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bien, vamos a orar para comenzar el estudio de su palabra. Bendito Salvador, muchas gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Como decía Padre Eterno, ya es un año, Señor, desde que estamos enfrentando, Señor, en nuestro país esta dificultad, Señor, esta pandemia. Padre Eterno, gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú nos has sostenido, Señor. Ha sido solo tu gracia y tu misericordia, Señor. Ha sido, Señor, tu diestra de poder, Padre Eterno, la que nos ha sostenido y nos ha fortalecido, Padre Eterno. Señor, te rogamos que nos bendigas cada día, Señor, que nos ayudes, Padre Eterno, a entender, a comprender tus propósitos en nuestras vidas, Señor mío. Que nos ayudes, Padre Eterno, para que podamos, Señor, corregir lo que es necesario corregir en nuestras vidas, Señor. Que podamos aprender, que podamos progresar, Señor, en el camino del cristiano, en el camino del Evangelio, Señor. Que podamos, Señor, avanzar, Padre Eterno, y jamás retroceder. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra un domingo más. Señor, bendice a cada hogar, bendice cada familia, Señor, a cada hermana y hermano, Señor, que se conectan, Padre amado, para eh, revisar y ver, Padre amado, esta enseñanza de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y habla a nuestros corazones, Señor, pues tú siempre tienes algo que entregarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, hoy el tema que vamos a ver dice, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Amén. Y se encuentra en San Juan capítulo 6 versículos 43 al 50. Amén. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Ahí en pantalla usted ya la puede ver. Si prefiere la puede buscar en su Biblia para que le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Amén. Esta es la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Amén. Y como siempre, hermanos, a modo de contexto, comentar que esto ocurre o esto Cristo lo habla a la gente, a la multitud que le seguía luego de la alimentación de los 5.000. 5.000 hombres, ¿verdad? Sin contar niños ni mujeres.
La gente busca a Jesús motivada por el pan que había comido y del cual se había saciado, más que de las palabras de Cristo, más que del mensaje de Jesucristo, más eh, que estas palabras de vida eterna que el Señor entregaba, más que estas enseñanzas, Jesucristo descubre el corazón de esta gente y les insta a trabajar no por la comida que perece, no por el pan y los peces, sino que por la comida que a vida eterna permanece, la cual Él les puede dar, como dice este pasaje. Eh, y la gente, ¿se acuerda usted? Al buscar al Señor, estuvo dispuesta a asumir el riesgo que significaba cruzar el mar de Galilea hacia el lado de Capernaum, buscando al Señor, no en el mismo día de la alimentación de los 5.000, sino que al siguiente día. Y le hallan en la sinagoga de Capernaum, ¿verdad? Y es ahí donde Cristo descubre lo que había en sus corazones, como ya dijimos. Y se produce una conversación, se produce un intercambio de palabras entre los judíos que le seguían y Jesucristo. Y la gente, hermanos, continúa en esta conversación enfocada en las cosas de este mundo y pide a Jesús una señal para poder creer en él, evocando el hecho de que sus padres comieron el maná en el desierto, el llamado pan del cielo. Amén, porque Jesús previamente les había dicho en el verso 29 del capítulo 6, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La verdad es que ellos habían visto muchas señales. Jesucristo había sanado enfermos de entre esa multitud, les había alimentado en pleno desierto. Pero ellos querían ver más, ellos eh, querían más, querían más cosas materiales, querían más pan, como ese maná que habían comido sus padres en el desierto. Pero Jesús, hermanos, les aclara que no era el verdadero pan del cielo, el maná no era el verdadero pan del cielo. Y les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. El maná fue un pan, ¿verdad? O un alimento que Dios proveyó para su pueblo, para Israel, en un tiempo acotado, ¿verdad? Estos 40 años en que Israel estuvo vagando por el desierto. Y fue específicamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, Cristo les dice, porque el pan de Dios, el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Es decir, no era un pan terreno, era un pan que descendía del cielo y que da vida no solo al pueblo de Israel, sino que a todo el mundo. Amén. También Jesús declara en el verso 35, yo soy el pan de vida. Y probablemente es aquí donde los judíos empiezan a encontrar las mayores contradicciones eh, o, o disgusto en sus corazones, en sus mentes, ¿verdad? Porque eh, no lograban entender, no lograban comprender y no estaban dispuestos, en primera instancia al menos, a aceptar que Cristo fuese ese pan de vida. Ellos estaban esperando un pan material, un pan gratuito, ¿verdad? Y que les alimentase tanto a ellos como a sus familias. Sin embargo, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el verdadero pan que desciende del cielo y que da vida al mundo. Y luego les dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eh, pero como le decía, como los judíos que seguramente esperaban un pan distinto, un alimento que saciara su hambre física y sus intereses terrenos, comienzan a tratar de desacreditar a Jesús murmurando contra él. Eso lo vimos en los versículos 41 y 42 la semana anterior. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? No podían entender el mensaje de Cristo. Eh,
Y como le ocurre lamentablemente, hermanos, a Jesucristo en muchas ocasiones, eh, se produce una diferencia y una desconexión mediante la cual Cristo está hablando en el sentido espiritual, acerca de las cosas eternas, hermanos. Sin embargo, su interlocutor, la persona que le está escuchando, eh, está hablando de las cosas físicas o tiene su mente puesta en las cosas físicas, en las cosas materiales y terrenas. Eh, y si nosotros podemos recordar, esto ocurre con Nicodemo cuando Cristo le dice, es necesario nacer otra vez. Y Nicodemo le dice, pero Señor, ¿cómo siendo ya viejo eh, puedo nacer de nuevo? Eh, Le sucede a Cristo también cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Eh, y Jesús, por lo que me acuerdo, ¿verdad? Parafraseando, le dice, el que beba del agua que yo le puedo dar, no tendrá sed jamás. Entonces la mujer le dice algo así como, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla acá, a este pozo. Eh, y acá nuevamente ocurre lo mismo. Entonces, en el fondo es algo habitual, lamentablemente, que Dios hable en términos espirituales, hermanos, en términos de las cosas del cielo, en términos de las cosas eternas, y sin embargo sus interlocutores, los que le oyen, hermanos, sean samaritanos, sean gente común, sean judíos, sean personas doctas y conocedores de la palabra, tal como Nicodemo, hermanos, eh, se encuentran en otra sintonía, se encuentran eh, pensando y manteniendo sus ojos y su mente enfocada en las cosas de esta tierra. Y aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que examinarnos, hermanos. Eh, pues nosotros no somos muy diferentes eh, de la gente con la que Jesucristo interactuó. Nosotros no somos muy distintos, hermanos. Creo que es muy habitual que nosotros, hermanos, estemos en la sintonía de las cosas que vemos, de las cosas terrenas, de las cosas físicas, hermanos. Y sin embargo, Dios está más interesado en limpiar nuestros corazones, en ordenar nuestros pasos, en guiar nuestra vida. Eh, Dios está más interesado en que podamos entrar a la vida eterna, en que podamos estar con Él, en que alcancemos la salvación que Él tiene disponible para nosotros, más que en las cosas de esta tierra, hermanos. Eh, Habitualmente nosotros cuando eh, tenemos dificultades, cuando enfrentamos algún problema acá en la tierra, ¿verdad? Buscamos más a Dios. Y yo me imagino a Dios, hermanos, esperando que nosotros eh, clamemos a Él no solamente cuando nos enfrentamos a dificultades con las cosas de este mundo, eh, sino que nosotros también le podamos buscar en todo tiempo, hermanos, y que podamos atender a sus palabras, que podamos conocer su palabra, sus mandamientos, que cada día nos levantemos queriendo ser mejores, queriendo agradarle, queriendo buscarle, ¿verdad? Queriendo poder alcanzar esa salvación que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ahí, hermanos, hay algo que nosotros también tenemos que revisar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras oraciones, ¿verdad? En nuestro proceder. Porque lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros que nos hacemos llamar cristianos, hermanos, que pertenecemos a una congregación y que habitualmente, ¿verdad?, nos reunimos, ya sea virtual o físicamente, para alabar, adorar al Señor y para aprender de su palabra, hermanos, muchas veces, hermanos, estamos en realidad enfocados principalmente en las cosas de esta tierra. Eh, y Dios, hermanos, está esperando que nosotros, hermanos, nos pongamos en sintonía con Él para hablar de las cosas eternas. Amén. Y poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Bien, hermanos. Avanzamos entonces.
El primer punto dice esta mañana, Jesús reprocha la murmuración de los judíos. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Eh, no les gustó que Cristo les dijera, yo soy ese pan que ustedes pensaban y se habían imaginado. Eh, y siguieron diciendo estos judíos, así como eh, desacreditando un poco a Cristo, murmurando contra él, dicen como si no supiéramos que este es Jesús, hijo de José, a cuyos padres conocemos. ¿Cómo es que nos viene ahora diciendo yo he descendido del cielo? Murmuran contra Jesús. Jesucristo les habla de su divinidad y ellos, pero si este es Jesús, hijo de José, Nazareno, nosotros lo vimos crecer, ¿por qué viene ahora a decirnos que descendió del cielo? Los judíos murmuraban contra la doctrina de Jesús, hermanos. Y él les dijo, no murmuréis entre vosotros, tal como podemos ver ahí en pantalla en el verso 43. Como si les dijese, no busquen argumentos para justificar la antipatía y el disgusto que les producen mis enseñanzas. A veces nosotros como seres humanos, hermanos, buscamos excusas para, eh, para cuestionar un poco la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios hacia nuestras vidas. Y es muy común, ¿verdad?, que la gente que no conoce al Señor, cuando nosotros les hablamos, ¿verdad?, comienzan a cuestionar la veracidad de las Escrituras, comienzan a cuestionar la existencia de Dios, ¿verdad? Cuestionan incluso la vida y el testimonio de muchos de nosotros también como hijos de Dios, como cristianos. Eh, quiero que quede muy claro, hermanos. Esta gente, hermanos, comienza a murmurar porque ellos esperaban un pan material. ¿Y sabe por qué se lo digo así, hermanos? Porque eh, es importante que nosotros, hermanos, no seamos como estos judíos. Es importante que nosotros, hermanos, como cristianos, de verdad aprendamos, hermanos, a amar la palabra de Dios, a amar las enseñanzas de Jesucristo y a tener nuestro enfoque, hermanos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Excusas siempre podemos encontrar para todo. Sin embargo, aquel que ama a Dios de verdad, entonces él buscará agradarle en todas las cosas. Amén. Jesús reprocha entonces la murmuración de estos judíos. Vamos ahora a ver estos versículos que hablan acerca del rechazo de los judíos eh, hacia Cristo. Y es lo que Cristo, ¿verdad?, les señala. Jesús les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Este pasaje da las razones por las que los judíos rechazaron a Jesús, y al rechazarle a él, rechazaron la vida eterna. Amén. Aquí Cristo le está hablando a un pueblo, le está hablando a los judíos, hermanos. Los judíos juzgaban las cosas con una escala de valores humana. Su reacción ante las declaraciones de Jesús eh, era en el fondo, o fue en el fondo, recordar, el hecho de que él era el hijo de un carpintero y que le habían visto crecer en Nazaret, como ya dijimos. Eran incapaces de aceptar que uno que era un artesano y que procedía de una familia humilde pudiese ser un mensajero especial de Dios que descendía del cielo. Debemos tener mucho cuidado con rechazar el mensaje de Dios, hermanos, al menospreciar a su mensajero, ¿verdad? Porque si Dios a un niño pusiere delante de nosotros para hablarnos, hermanos, nosotros a él debemos oírle. Nadie desecharía un cheque de $1.000.000, por ejemplo, o de pesos, ¿verdad? Por estar, o solo por el hecho de estar en un sobre común y corriente. Dios tiene muchos mensajeros y su mensaje supremo nos lo trajo un carpintero galileo.
Y por eso fue que los judíos le rechazaron. Era un carpintero galileo que sin embargo era el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Los judíos, hermanos, resistieron la atracción de Dios. Eso es lo que vemos en estos pasajes. Eh, Solamente reciben a Jesús los que Dios atrae a Él. Eso es lo que vemos nosotros eh, al final del versículo 45. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Amén. Y el verso 44, perdón, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra original dice no traer, sino que atraer. Y Cristo dice, yo le resucitaré en el día postrero. Solamente reciben a Jesús los que Dios atrae a Él. Sin embargo, hermanos, debemos considerar que Dios puede atraer a las personas, pero la resistencia de las personas a veces es más fuerte que la atracción de Dios. Aquí hay un tema muy importante, hermanos. Pues eh, lo que nosotros creemos, hermanos, es que Dios hace muchas cosas para atraer al ser humano, al hombre y a la mujer, hacia Él. Y lo podemos ver en la historia del pueblo judío. Dios hizo muchas cosas y obró muchos milagros. Tuvo mucha paciencia con el pueblo judío. Eh, Sin embargo, hermanos, este pueblo le rechazó una y otra vez. Y así, hermanos, nosotros podemos, quizás usted puede considerar y meditar en una persona de su familia, tal vez, un amigo, un conocido, del cual usted ha sido testigo cómo Dios ha hecho esfuerzos por atraerle a sus caminos, atraerle hacia Cristo. Pero lo que Dios no va a hacer, hermanos, es obligar a esa persona a que crea en el Señor y le reciba. Amén. Porque la salvación que Dios ofrece, hermanos, aunque está disponible para toda la humanidad y es la voluntad de Dios que todo el mundo alcance salvación, hermanos, finalmente es una decisión personal, es una decisión de cada uno de nosotros, hermanos, eh, recibir a Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, aunque Dios puede atraer a las personas, y lo hace, hermanos, Dios atrae a las personas, siempre las atrae con amor, hermanos, y las atrae por medio de distintas circunstancias, a veces circunstancias difíciles, hermanos, donde Dios muestra la fragilidad de la vida humana, donde Dios muestra su protección, su cuidado, su misericordia, donde Dios muestra la paciencia que tiene con las personas, hermanos. Aún así, las personas no son capaces, hermanos, o no están dispuestas a volverse a Dios, a alzar los ojos, a mirar a Dios y decir, Padre, perdóname por mi rebeldía, perdóname por vivir la vida a mi manera, perdóname por no considerarte en mis caminos, perdóname por el pecado que he cometido durante toda mi vida. Y es lamentable, hermanos, es lamentable, pues si bien Dios, hermanos, atrae eh, a las personas aún hoy, hermanos, aún hoy, Dios atrae a nuestros familiares, atrae a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿verdad? Sobre todo cuando nosotros oramos por ellos, ¿verdad? Dios actúa, obra, ¿verdad? Eh, Sin embargo, hermanos, hay una decisión que finalmente es personal. Amén. Y a veces la resistencia de estas personas es más fuerte que la atracción de Dios. Amén. Y no se trata acá de que Dios no tiene poder para eh, atraerles más. Eh, no es una lucha, no es una batalla de quién tiene más fuerza, hermanos. Pasa que lo que Dios ha determinado, hermanos, es que si bien Dios nos atrae, finalmente hay un componente, hermanos, que es la fe. Es la fe y es una decisión personal de cada uno. Amén.
Los judíos a quienes se refiere Cristo en este pasaje, en su historia, hermanos, rechazaron muchas veces la atracción de Dios, incluso viendo las maravillas que Él hizo para sacarlos de Egipto, sustentarlos en el desierto durante 40 años, hermanos, e instalarlos en la tierra prometida. Y en muchas ocasiones tuvieron que sufrir el castigo debido a su extravío, a su rebeldía y a sus propias murmuraciones. Y una referencia a esto, hermano, es lo que podemos ver y lo que podemos leer en el libro de Oseas. Veamos en el siguiente pasaje. Oseas 11, versículos 1 al 4, dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Aquí está hablando Dios. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ahí ya podemos ver cómo Dios, tal como yo le decía hace unos momentos, llama, atrae, convoca, eh, habla, exhorta, ¿verdad? Muestra, revela. Eh, Sin embargo, hermanos, está en la persona y en este caso en el pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, la determinación de si seguir a Dios o apartarse de él. Acá Dios dice acerca de Israel, ¿verdad? Acerca del pueblo escogido. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Mientras más maravillas hacía Dios, mientras más milagros hacía Dios. ¿Se recuerda usted las 10 plagas? Cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa, ¿verdad? De Egipto. Abrió el mar rojo, hermanos. Destruyó al ejército de Faraón. Hizo salir agua de la peña, hermanos. Convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Les proveyó, hermanos, de carne cuando ellos murmuraron y clamaron a Dios. Eh, Sus vestidos, sus ropas no envejecieron, hermanos. Les protegió de sus enemigos, hermanos. ¿Cuántas cosas no hizo Dios para llamar a este pueblo? Sin embargo, mientras más los llamaba, más se alejaban de mí. Dice, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. ¿Se acuerda usted cuando eh, Moisés sube al monte, verdad? Habiendo salido de Egipto hacía unos pocos meses, hacía muy poco tiempo, hermanos, y ya se dieron vuelta, ¿verdad? Y hicieron el famoso becerro de oro, ¿verdad? A Aarón incluido, hermanos, en eh, en esta idolatría. Y cómo tan pronto se olvidaron de Dios. Yo con todo eso, dice Dios, enseñaba a andar al mismo Efraín. Dios no solamente los llamaba, sino que se preocupaba de enseñar como un padre enseña a andar a un niño, hermanos, a un niño de 1 o 2 años, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba, no reconoció, no quiso reconocer que yo le cuidaba, que era yo quien le guiaba, que era yo quien quería enseñarle a andar. Dios no solo llama, hermanos, Dios enseña a andar. Dios no solo muestra el camino, sino que nos enseña y nos hace entender, hermanos, aquello que necesitamos para poder andar donde Él quiere que andemos. Luego dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Así Dios actúa, hermanos, no solo con su pueblo, sino que con cada uno de aquellos por los cuales nosotros oramos. Y con cada uno, hermanos, de los seres humanos. La salvación está disponible para todos. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Eh, Esto quiere decir que Dios es quien quita el peso que muchas veces nos oprime en nuestra vida. Y puse comida y puse delante de ellos la comida. Dios nos hace, como dice el Salmo 23, ¿verdad?
estar en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Dios nos ofrece, hermanos, eh, lo mejor, la paz, la dicha, la bendición que el mundo no puede ofrecer. Sin embargo, hermanos, tristemente esta sociedad, eh, y lamentablemente, hermanos, mucha gente hoy día, incluyendo algunos que son familia nuestra, ¿verdad? Escogen eh, no venir a Dios y atender más bien a las cosas de este mundo. Amén. Lamentablemente, así ha actuado el pueblo judío, hermanos. Los judíos oyeron de Dios, pero no aprendieron. Hay diferentes maneras de escuchar eh, a Dios, ¿verdad? Está la manera crítica, la del resentimiento, la de la superioridad, la de la indiferencia, la del que escucha solo porque en ese momento no tiene otra opción. Pero la única manera de escuchar que vale la pena es la de oír y aprender. Es la única manera de escuchar a Dios, hermanos. Por esto Jesús dice en el verso 45, como podemos ver, ¿verdad? En el pasaje anterior, dice, así que todo aquel que oyó al Padre, y no solo oyó al Padre, sino que aprendió de él y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No todos los judíos del tiempo de Jesús, hermanos, se perdieron. No todos los judíos del tiempo de Jesús rechazaron su mensaje, hermanos. Hubo algunos que oyeron al Padre y aprendieron de él y vinieron a él también. Amén. Bien, vamos avanzando al siguiente punto, último punto, que dice, Jesús es el pan que da vida eterna. Amén. Dicen los versos del 47 al 50, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús es el pan de vida, lo que quiere decir que es esencial para la vida. Amén. Por lo tanto, el rechazar la invitación y orden de Jesús es perder la vida y morir. El rehusar el ofrecimiento de Cristo es perderse la vida en este mundo, y no solo la vida de este mundo, sino que también en el venidero. Mientras que el que acepta la vida que Cristo ofrece, halla la vida verdadera en este mundo y la gloria en el mundo venidero. Amén. El verso 47, en el verso 47 Jesucristo reafirma con toda veracidad y certeza, por eso dice, de cierto os digo, amén, que el que cree en él tiene vida eterna, por lo que no morirá eternamente. La unión con Cristo y la comunión con Dios en Cristo son la vida eterna ya comenzada. Amén. Nosotros ya tenemos vida eterna, hermanos. Y ya somos nueva criatura. En el verso 48, Jesucristo, tal como en el verso 35 anteriormente, vuelve a reafirmar que Él es el pan de vida, para que no quede ninguna duda. Amén. En el verso 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora Jesucristo, en el verso 48, reafirma y dice, yo soy el pan de vida. Que no les quepa ninguna duda, yo soy el pan de vida. Y en el verso 49 vemos cómo Cristo les muestra la insuficiencia del maná. Amén. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Los judíos le habían pedido a Jesús una señal para poder creer en él, ¿verdad? Poniendo, por ejemplo, el maná que Dios había provisto en el desierto. Pero Jesús les aclara que los que comieron el maná murieron como los demás seres humanos.
Muchos de ellos murieron precisamente por su incredulidad y sus murmuraciones, tal como estos judíos murmuraban ahora contra Jesús, debido a su origen humilde y su doctrina. Estos judíos debían comprender que el comer el maná no preservó a sus padres de la ira de Dios, pero creer en Cristo sí les daría vida eterna. Por eso Cristo les dice: vuestros padres comieron en el maná, perdón, en el desierto y murieron. Es decir, sus padres comieron el maná, comieron el pan que Dios les envió en el desierto. Sin embargo, eso no los libró de la ira de Dios producto de su pecado y de su rebelión. Sin embargo, el que cree en Él, amén, el que cree en Cristo, y como dice el verso 50, eh, este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. Y claramente aquí Jesucristo se refiere a la vida eterna. Amén. Eh, Cristo es el pan de vida que nos preservará de la ira de Dios. Amén. Él nos dará vida eterna. Tal como dice el verso 36 antes, donde, perdón, el verso 36 pero del capítulo 3 de San Juan, donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Los que comieron el maná murieron en el desierto, y allí se acabó todo el efecto del maná. Pero los que se nutran de Cristo tienen vida eterna, y aun cuando el cuerpo pase por la muerte física, al otro lado de la tumba espera la resurrección para la vida eterna. Amén. Y finalmente en el verso 50 podemos ver la todosuficiencia del verdadero maná. Jesús es el pan que desciende del cielo. Amén. Para que el que de él come no muera eternamente, sino que viva una vida feliz para siempre. Amén. Amén. Eh, Creo que esta es una lección, hermanos, muy importante, eh, que nosotros debemos aprender, hermanos. Lo que Cristo muestra, lo que San Juan también, el evangelista, nos muestra a través de este pasaje, ¿verdad? Como le decía antes, es la disonancia, ¿verdad? Eh, que muchas veces existe entre el mensaje y en el interés que Dios tiene respecto de nosotros, eh, en relación a el enfoque y el interés que nosotros como seres humanos tenemos, hermanos, y las expectativas que tenemos respecto de Dios. Eh, y como hablamos al inicio, ¿verdad? Muchas veces nuestro enfoque, nuestros intereses, ¿verdad? Nuestras necesidades, nuestra búsqueda está enfocada en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales, en nuestros intereses acotados a la vida en este mundo. Sin embargo, hermanos, Dios está interesado, mucho más interesado, ¿verdad? Pues Dios no nos abandona en cuanto a las cosas de este mundo. Dios suple todas nuestras necesidades físicas. Él se encarga de eh, levantar del polvo al pobre. Amén. Y alzar al menesteroso del muladar. Amén. Eh, pero Dios también está muy preocupado. Amén. Y muy interesado en que nosotros podamos entrar en la vida eterna y estar con Él por siempre. Amén. Dios nos ayuda, hermanos, para que podamos estar en sintonía con Dios, para que podamos entender, sobre todo en este tiempo, hermanos, de aflicciones, en este tiempo tal vez de angustia, en este tiempo de encierro, ¿verdad? En donde hemos perdido de alguna forma la libertad que antes teníamos para movilizarnos, ¿verdad? Para reunirnos, para abrazarnos, ¿verdad? Eh, que podamos, hermanos, sintonizar con Dios, que podamos eh, comprender más de Dios y entender lo que Dios quiere, eh, que mejoremos, que cambiemos eh, en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma
de vivir, y no solo nosotros, hermanos, sino también nuestras familias. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Espero que Dios le haya hablado en esta mañana, y también le pido al Señor que su Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Le invito a orar un momento para ya finalizar. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Salvador, para mirar las cosas de arriba, Señor, para mirarte a ti, bendito Salvador, Señor, y mantenernos enfocados e interesados, Señor, en las cosas de arriba. Padre amado, tenemos responsabilidades acá en la tierra, Señor, tenemos compromisos, Señor, tenemos cosas, Señor, intereses, Padre eterno. Eh, Tenemos que trabajar, Señor, tenemos que proveer para nuestras familias, Señor, tenemos que cuidar de los nuestros, Señor. Pero, Padre amado, cuánto más importante, Señor, es estar bien contigo, bendito Salvador, es atender a tus demandas, Señor mío. Es cuánto más importante, Padre eterno, es estar bien contigo, oh Dios, agradarte a ti, Señor mío. Que nuestros pasos sean guiados por ti, Señor. Que nuestra boca, Padre amado, que nuestros ojos, Señor, que nuestras manos, Padre amado, que nuestros corazones sean limpios y puros, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a dejarnos guiar por ti. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos ser luz, sal, Padre amado, en medio de este mundo, Señor, y principalmente en nuestras familias, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos si hasta hoy nos hemos equivocado, Padre amado. Y guíanos, Señor, por sendas de rectitud, por amor de tu nombre. Te rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les llene de ricas misericordias este día domingo.